Hoy volvemos a la carga con otro capítulo centrado en advertising y para ello hemos vuelto a traer al canal al consultor Guillermo Martínez. Con él hemos estado repasando con mucho detalle toda la estructura de campañas que deberíamos tener activas para el lanzamiento de un nuevo producto en Amazon. Y recordad, para los que os quedéis hasta el final del capítulo, que tenemos un pequeño regalo en formato descargable para que podáis tener ese checklist indispensable a la hora de montar vuestras primeras campañas en un lanzamiento. Espero que os guste. Bueno, bienvenidos un capítulo más para hablar de advertising con Guillermo Martínez después de el éxito y el súper buen feedback que hemos tenido por parte de un montón de gente de las primeras ediciones. Hemos decidido con Guille grabar un capítulo quizá un poco distinto para intentar no hablar tanto en general de campañas y ir algo un poquito más específico acerca de, no sé cómo lo podríamos titular, pero quizá sería pues la estructura de campañas que no debería faltar, ¿no?, en cualquier cuenta de seller en las distintas fases que ya hemos hablado en su día, que podrían ser lanzamiento, crecimiento, consolidación, etc. Guille, ¿qué tal? ¿Preparado para una nueva clase? Muy bien. Sí. Como siempre, encantado de estar aquí en tu podcast y vaya, un placer, como siempre, y vamos a darle caña. Bueno, la parte de advertising ya no es ya es nuestro podcast, ya casi, porque ya es un fijo en el canal. Lo hemos hecho contrato fijo a la sección de advertising. Pero oye, me alegra mucho que a la gente le haya gustado las dos ediciones anteriores y que bueno, que podamos aportar valor en esta tercera y ojalá haya cuarta, quinta y sexta, porque nos encanta lo que hacemos y estoy seguro que a la gente también. Sí, la verdad es que la suerte que tenemos es que no nos cuesta grabar este tipo de cosas porque nos gusta y somos bastante frikis. De hecho, llevamos media hora antes de grabar ya hablando y nos vamos por las ramas. O sea que, sí. Bueno, y comentar a la audiencia que lo esté viendo que para el que se quede hasta el final del vídeo probablemente tenemos que acabar de perfilar lo que vamos a colgar, pero probablemente vamos a dejar algún descargable para que luego la gente pueda aplicar un poco, ¿no?, lo que estamos comentando y tengan una base de trabajo. Uh-huh. Sí, vamos a intentar elaborar un documento final con toda la estructura que vamos a comentar, a ver si nos da tiempo a poder ver los tres puntos del ciclo de vida de un producto dentro de Amazon, pero todo lo que veamos y todo lo que hablamos al final del vídeo vamos a intentar generar un documento PDF un entregable, para que toda la gente que nos haya escuchado pueda aplicarlo a su cuenta. Sí, llegaremos hasta donde llegamos, nos hemos marcado un poco un guión que hemos elaborado previamente y hasta donde no lleguemos pues lo dejaremos para otro capítulo y ya está, o sea, sin problema. La intención es verlo lo máximo posible. Vale, pues vamos a empezar por el principio. Ya hemos hablado previamente de las campañas de la fase de lanzamiento de un producto. Uh-huh. Hablamos así un poco por encima de qué tipo de campañas trabajábamos, ¿no?, internamente, como las que trabajabas tú, las que trabajamos nosotros. Pero vamos a ir un poco ya a la concreción. ¿A qué tipos de campañas exactamente no pueden faltar en un lanzamiento? Evidentemente aquí va a haber muchos matices y muchos criterios, ¿no?, porque al final cada cuenta es un mundo, cada producto es un mundo, y yo trabajo de una manera y yo trabajo de otra, bastante similar porque siempre nos ponemos de acuerdo en todo y está todo muy consensuado, pero cada maestrillo tiene su lebrillo. Pero bueno, más o menos hemos elaborado unos puntos que creemos que son básicos y que no deberían faltar cuando hablamos de un lanzamiento. Uh-huh. Y tú mismo, siempre hablamos de las campañas automáticas, ¿no? Uh-huh. En concreto, ¿cómo empezaríamos? ¿Qué tipos de campañas automáticas montaríamos y cómo lo estructuraríamos? Vale, a ver, lo primero que yo creo que tenemos que tener en cuenta para centrarnos dentro de la área de lanzamiento y ponernos en contexto es qué métrica tenemos que analizar en esta fase de lanzamiento. Es decir, sabemos que hay diferentes KPIs dentro de Amazon que miden la performance del producto, la conversión del producto, la rentabilidad del producto también la podremos medir. Pero en este caso, en esta fase de lanzamiento, a nosotros nos interesa medir una métrica muy concreta, que es el posicionamiento orgánico de nuestro producto a medida que va recibiendo clics y va generando las primeras ventas en las diferentes queries o en los diferentes términos de búsqueda. Entonces, es normal, y esto es algo que me viene desde el primer capítulo que hicimos, que varias personas comentaron, oye, el tema del ACOS inicial. Pues es que el tema del ACOS inicial, podríamos tener un TACOS inicial, pero la métrica en la que nos tenemos que fijar realmente es el ranking orgánico. Claro, porque lo que estamos buscando en un inicio, sí, son ventas, pero lo que queremos es
potenciar y rankear nuestro producto para una serie de palabras clave. O sea, no nos interesan tanto las métricas de rendimiento como tal, de ir a buscar rentabilidad. Eso es. O sea, como tal, yo puedo tener un 20% de tacos, pero puedo tener una campaña que esté gastando un 50% de ACOS. ¿Significa que esa campaña está siendo ineficiente a nivel de rentabilidad? Sí. ¿Significa que esa campaña está siendo ineficiente a nivel de posición orgánico y de contribución orgánica? Vamos a verlo. Veámoslo. Comprobémoslo. Porque eso es lo que realmente hay que centrarse en esta primera fase. Mucha gente lo toma al revés. Lo toma como que tengo que ser rentable desde el principio, mis márgenes son justos, y tengo que empezar a generar rentabilidad en cada venta que yo hago. No muevo el precio apenas y eso afecta a los porcentajes de conversión porque el producto está recién lanzado dentro de la plataforma, apenas tiene reseñas y por tanto lanzamos el producto y no sale con todas sus cualidades maxificadas Claro, yo creo que eso es un sesgo que tenemos, ¿no? Un poco el sesgo del empresario que busca el número, que tiene su tabla de Excel y que sabe que de ahí no se puede mover, pero para un lanzamiento pues probablemente tenemos que quitarnos la máscara de empresario y buscar la del experto en marketing, porque lo que estamos buscando es eso, ¿no? No es esa rentabilidad, eso ya vendrá a lo largo de los siguientes meses. Eso es. Una vez que nosotros, ¿cómo enfocaría yo primero esta primera etapa 1A, por si podríamos dividirla dentro de las campañas? Pues hay realmente 3 tipos de campañas que hay que hacer sí o sí en el minuto cero que yo ya voy a lanzar el producto y que tengo algún tipo de reseña o un mínimo de prueba social para empezar a saber que voy a generar un porcentaje de conversión medianamente normal a lo que están generando. Lo primero, Keyword Research, ya lo sabemos, ordenamos por cores semánticas, nos vamos a encontrar con diferentes autopistas de entrada al mercado. Podemos entrar por una core semántica de, por ejemplo, si estuviera vendiendo una bolsa para carrito de bebé, pues por bolsa, por términos incluso hasta de hospital. Bueno, pues a ver por qué término de ellos puedo empezar a entrar. Dicho esto, fijémonos en qué palabras clave contienen un término, un volumen de búsqueda medio, bajo, medio a secas. No vayámonos a los volúmenes de búsqueda demasiado altos porque ahí es donde encontraremos toda la competencia y ahí es donde vamos a encontrar seguramente un porcentaje de eficiencia de nuestros anuncios menor, ¿vale? No, también hay que saber en qué liga jugamos, ¿no? Un poco. Claro, eso es. Al final no es lo Eso. mismo por poner ejemplos un poco prácticos, ¿no? Esa marca ya muy consolidada, que tiene muchas búsquedas de marca, que tanto que en el canal retail probablemente ya tiene una implementación importante, como en Amazon también. Claro, esa cliente, esa marca, cuando va a lanzar un producto nuevo, va a ser mucho más fácil rankearlo y que las campañas funcionen. Entonces puedes atacar a palabras clave con un volumen de búsqueda mucho más importante. Entonces, claro, si tu marca es más modesta, pues es eso, ¿no? Quizás buscar pues, palabras un poquito más de cola larga, que no sean las top de la categoría, porque si no nos vamos a dar de morros porque va a haber gente pujando muy fuerte por esas palabras clave. Eso es. Y luego encima si eso lo combinamos con un porcentaje de tacos máximo, un porcentaje de margen máximo que yo tengo del producto bajo, pues se combina se traduce en la mayor bomba de relojería que le puede pasar al producto y dinamitas el producto y todo el lanzamiento. Entonces, en esta fase 1 nos centramos en crear campañas que llamamos Single Keyword Campaigns, campañas individuales en concordancia exacta de palabras clave que se van a incorporar en nuestra estructura de campaña. Luego también comentar portfolio, que esto que no sé si lo comentamos en el anterior podcast. Portfolio es igual a producto, ¿vale? Si tenemos un fondo de catálogo muy grande, podríamos jugar incluso con portfolios es igual a familias de producto, pero en el caso de un lanzamiento individual de un producto, poniéndonos en el caso de un seller que se acaba de iniciar, portfolio es igual a producto, igual a ASIN y vamos a incorporar dentro todas las campañas que en algún momento anuncien a ese ASIN. Dicho esto, tenemos campañas individuales, sponsor product, que están atacando o segmentando a términos que ya hemos definido en nuestro Keyword Research. Son campañas individuales y vamos a empezar con una puja pues 30, un 25, 30% a lo mejor inferior desde la que nos da Amazon, siempre teniendo en cuenta luego qué margen máximo tenemos del producto. Y vamos a realizar un aumento del top of search. Esto lo comentamos en el anterior podcast. Es un aumento para colocar el producto en el emplazamiento donde más CTR suele ejecutarse y para generar más ranking. Entonces, estas campañas, insisto, no van a generar rentabilidad. No van a ser buenas campañas de performance, pero sí que van a ser campañas buenas de ranking. Y nos van a servir para validar si la autopista de entrada en la que estamos entrando, es decir, nuestra core semántica de, volviendo al ejemplo, bolsos,
carrito, bebé, etcétera, están siendo palabras clave en las cuales nosotros somos relevantes, ¿vale? Correcto, porque yo por enlazarlo con el tema del ranqueo, para meterle aquí un poquito la patita del SEO, hay que tener en cuenta que cuando nosotros montamos campañas de concordancia exacta para una keyword que es relevante para nuestro producto, cada vez que generemos una venta, Amazon va a interpretar que para esa palabra clave nuestro producto ha sido relevante. Entonces, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? No es solo las ventas que vas a generar por esa campaña, sino que el algoritmo va a interpretar poco a poco, cada vez que conviertas, que esa palabra clave está relacionada con tu producto y poquito a poco, pues de manera orgánica, va a coger más relevancia en eso, en cualquier búsqueda orgánica, sin tener que estar siempre con el PPC. Totalmente, es un match de Tinder, claro, o sea, hay un match ahí entre la intencionalidad de búsqueda match del de Tinder, cliente, me ha gustado este concepto. entre el algoritmo de Amazon y entre el producto. Hay un trío amoroso genial que se lleva muy bien y que La cuando campaña Amazon de PPC con el algoritmo A9 es un match de Tinder. Ese sería quizá probablemente el título del vídeo, ¿no? Eso es, nosotros con estas campañas de ranking, por así decirlo, estamos intentando machear, buscar pretendientes a nuestro producto realmente, dentro de un término de búsqueda concreto. Ojo, puede ser que nosotros en ese término de búsqueda estemos picando piedra, tirando puja, y realmente no hacemos un incremento relevante de la posición orgánica. Pues eso no significa otra cosa, nada más que tienes que empezar a bucear un poco más abajo en los términos de búsqueda. No te quedes en ese término tu grado de relevancia no es muy eficiente, aquí no vamos a ligar porque somos muy feos, si queremos seguir con el término de Tinder, vayamos más abajo. Vayamos un poco más abajo donde tenemos búsquedas más bajas, volúmenes de búsqueda más controlados, pero relevancia. Podría ser culpa del listing también. En eso quizá ya vamos a dedicar algún capítulo más adelante específico, pero también puede ser culpa del listing. Si el listing no está bien montado, si el título no es correcto, bullet points, imágenes, etcétera, pues a lo mejor el cliente no percibe como relevante esa palabra clave para ese listing. Entonces ahí ya está el primer problema. Totalmente. Pero vamos a suponer, a partir de ahora todo lo que vamos a hablar es que el listing está perfecto. Eso es el primer supuesto antes de montar una campaña de advertising. O sea, damos por entendido que no hay ningún error en el listing. Y que va de la mano de las campañas de ranking que luego vamos a crear. Estas campañas de ranking que hemos hecho individuales no están tiradas al aire. Es decir, yo estos términos los tengo que tener incluidos en el frontend de mi título y cuanto más arriba a la izquierda, mejor. Más jerarquía para Amazon y más valor le va a dar. Luego, ya hablaremos igualmente de cómo podemos ir rotando los términos dentro del listing para que vaya generando más indexabilidad el algoritmo hacia nuestro producto. Pero sigamos avanzando en la parte de lanzamiento. Es decir, tendríamos la parte de ranking, que son esas campañas individuales, ¿vale? Luego vamos a poder hacer la misma estrategia, pero con agrupaciones de términos de búsqueda, agrupaciones de palabras clave. Estas agrupaciones las vamos a hacer siempre en función de una u otra característica. Una, volumen de búsqueda. Dos, si tenemos datos, porcentaje de conversión. A mí nunca se me ocurriría juntar un término de búsqueda con mucho poder y poco porcentaje de conversión con un término long tail, con bajo volumen de búsqueda y alto poder de conversión, porque ahí va a haber incongruencias dentro de la campaña y el presupuesto al final lo va a acabar seguramente distribuyendo donde más volumen tenga, porque Amazon es al fin y al cabo un gastacuartos en ese sentido. Entonces, podemos ya tener como dos tipos de campañas, single keyword campaign y multi keyword rank campaign, que son nuestras campañas. Fijaros que Guille está hablando siempre de campañas y no de grupos. Eso es importante. Eso es importante, porque a la hora de distribuir presupuestos, si no, no vamos a poder controlar hacia dónde va el dinero. Es muy complicado cuando tú tienes una campaña con muchos grupos dentro, tú no puedes decidir dónde se invierte el presupuesto, va a ser Amazon quien lo decida o el propio mercado, ¿no? La distribución de esa campaña. Entonces, siempre que haya muchos grupos va a haber uno o dos que se van a llevar todo el presupuesto y el resto no. Entonces, Guille habla de campañas porque es la única manera de, poder tenerlo todo bien estructurado. Y controlado, sobre todo. Sí. Luego, si tuviéramos que hacer una tercera campaña, pero a veces la hago, a veces no la hago, pero quien quiera la puede probar, es una campaña a ASINs. Hemos hecho las búsquedas donde estamos rankeando, vamos a investigar esos ASINs, pero no pongamos el foco en ese top of search, porque ahí ya vamos a emplazarnos con un anuncio patrocinado y no nos enfoquemos tampoco en esos primeros resultados orgánicos. Vayámonos un poco a mitad inferior de la página y veamos que otros ASINs están compitiendo ahí por incorporarse a las primeras posiciones de la palabra clave y ataquémoslos en exacta. Esto al fin y al cabo lo que es un robaventas, pero
lo tenemos que hacer con mucho cuidado, porque el objetivo que tenemos con esta campaña es intentar que la venta acabe en mi listing y no en el del otro competidor que está compitiendo por posicionar seguramente las mismas palabras clave, y yo ese chute de ranking orgánico me lo llevo yo porque me he llevado yo la venta. Pero ojo, porque si no tenemos en cuenta alguno de los criterios como ataque a un ticket inferior que el nuestro, o a un ASIN con más pruebas, o bien en la que la categoría en la que estamos intentando rankear tiene una gran importancia, las reseñas para el cliente, pues a lo mejor no lo vamos a hacer bien. Entonces, intentemos ubicar siempre productos más económicos al nuestro, que se encuentren en peores posiciones de la página de resultados, no en las mejores posiciones de la página de resultados, porque ahí seguramente los ICOs van a ser súper elevados y el ranking tampoco va a ser tan eficiente, porque poca gente va a hacer clics en nuestros productos atacando a un ASIN que tiene 1.500 reseñas, un precio un 30% más económico que el nuestro, en un emplazamiento de carrusel de páginas de detalle. Entonces, intentemos buscar siempre ASINs que tengan debilidades frente a mi producto, en las cuales yo vea que mi producto tiene algún tipo de ventaja frente a él. ¿Tiene alguna característica especial? ¿Tiene algún tipo de accesorio que lo haga único? ¿Tiene algún tipo de característica única frente al otro competidor? Averigüémoslo y veamos si ese mismo competidor está intentando competir por las mismas palabras clave. Si eso es así, podamos hacer una campaña atacando ese ASIN, pero solo en estos casos, porque ahora mismo Estas campañas están muy guays. Y para el que quiera hacer alguna prueba, lo que funciona muy bien y es, creo que el plugin es gratuito para el navegador. Yo particularmente uso Helium para un montón de cosas. Hay varios softwares, Helium, Jekyll Scout, pero Helium en esto es bastante potente. Hay un plugin para el navegador que si lo buscáis en Chrome, buscáis Chrome Helium 10, se instala muy fácilmente. Cuando hacéis una búsqueda de cualquier palabra clave y estáis en la página de resultados, solo con hacerle clic en este plugin que se instala ahí en la barra, os va a salir un filtro, os van a aparecer todos los resultados listados con un filtro muy potente. Y entonces en ese filtro es donde sí podemos añadir, por ejemplo, lo que os comentaba Guille, ¿no? Podemos buscar todos los ASINs que cumplan varias condiciones, que tengan menos de 3 estrellas de reviews, que valgan más de X, que tengan... O sea, hay un montón de filtros. Y con lo cual ahí sí que podemos, de una manera súper fácil y muy rápida, seleccionar y tener esa primera lista de ASINs para montar estas campañas. Esto es un recurso que yo creo que el plugin es gratuito, si no estoy equivocado. Voy a dejaros algún enlace también en la descripción para que podáis descargaros el plugin, porque está muy bien y te ahorra mucho tiempo, sobre todo que al final cuando gestionas campañas es de lo más importante. Sí, totalmente. O sea, el filtro es que es necesario, porque si tú apuntas a este ASIN sin necesidad de saber que lo primero está dentro de estar indexado y rankeando para la palabra clave de tus 4, 5, 6 palabras clave principales, no está en una desventaja frente al tuyo, porque no está en una desventaja frente al tuyo y encima tiene una mejor posición orgánica, pues no hay nada que hacer, eso no lo apuntemos. Apuntemos a aquellos que se encuentran en posiciones peores, a los que encuentran posicionando a la misma palabra clave que nosotros, y apuntémoslos en exacta, porque ahí sí que vamos a ganar en esa batalla entre un listing y el otro. Sí, volviendo también a lo que hemos remarcado antes, lo de que el listing está perfecto, que lo damos por hecho, aquí aún cobra más importancia. O sea, atacar a un listing de la competencia, si nuestro listing no es perfecto y además no tiene ya al menos, no sé, 10, 15, 20 reviews, yo no lo haría. O sea, al menos, no sé, 10, 15. Las que podáis conseguir de manera típicos amigos, conocidos, familiares, y si no, vía Vine. El programa Vine, si el producto es bueno, funciona muy bien. Sí. Con eso ya tienes una base un poco sólida para poder atacar a otros listings. Si no, es complicado que la campaña llegue a funcionar. Sí, totalmente. A ver, pero igualmente te digo, Eric, casillémonos en que esta campaña que tú estás atacando a este ASIN, que ya sabemos que tiene una relevancia media-baja dentro de la palabra clave, que está intentando ahí forzar un ranking orgánico, está en la misma situación que nosotros. Entonces, no busquemos tampoco igual el EICOS en esa campaña, ¿vale? Estamos aún encasillados en ranking, ¿sabes? Estamos aún en una fase inicial en la cual lo que importa es que nuestro producto coja fuerza en la primera página de resultados. Está claro que si vamos con un EICOS total de 600%, pues esto no habrá servido de nada porque habremos gastado mucho dinero, además el coste del producto en cada uno de esos costes por adquisición. Y probablemente no, seguro, vamos a perder mucho dinero. Pero sí que teniendo en cuenta esta premisa en la que estamos trabajando estas campañas. Luego, cuando el producto tiene 15, 20 reseñas, el producto va a funcionar muchísimo mejor en otros múltiples ASINs. Y esta misma estrategia se lleva a otros ASINs. Incluso hasta te das cuenta en estas primeras campañas de ranking que, ojo, mi producto tiene una diferenciación tan grande que
que sobre este async, aunque yo no tenga poder de prueba social, funciona muy bien. Avanzas en reseñas, en mayor velocidad que tu async competidor al que habíamos apuntado en esta campaña de ranking, te das cuenta de que el async, esa segmentación funciona muy bien y dices, oye, me la voy a llevar a Expanded, a otra versión de segmentación de async, de segmentación por productos. ¿Por qué? Porque quiero encontrar productos que se encuentren cercanos a este otro producto, el cual yo ya sé que tengo poder. Puede ser bueno, puede no ser bueno, igualmente. Pero esto es como una fase 2. Fase 1 es intentar pillar ranking orgánico por donde buenamente podamos. Sí, y a veces también lo bueno de este tipo de campañas es que sí que es cierto que, como tú dices, que en muchos casos no buscas la rentabilidad y no te fijas en el ACOS, pero a veces sí que haces esa primera selección de, no sé, 4 o 5 competidores a los que atacar, por ejemplo, de peor valoración que la tuya o de un ticket más alto, y esa primera campaña, que en un primer momento era una campaña de lanzamiento, para el, no sé, vamos a suponer que hemos seleccionado 5 asins, ¿no? A lo mejor para 4 siempre tiene un eco súper alto, pero a veces encuentras esa pepita de oro, ¿no? Ese async que, por lo que sea, estaba generando muchas ventas y empezamos a robar ventas ahí, y esa es una campaña que se queda ahí fija. Porque a veces pasa que encuentras un competidor que, por lo que sea, tu producto convence más, es mejor, a la gente le gusta más, y ahí se queda esa campaña fija y tienes ahí una buena estructura que ya queda ahí fija y eso no se toca. Totalmente. Y luego una aportación total de términos si es una concordancia exacta, es decir, coincidencia exacta, ampliada, perdón, expandida. Eso va a empezar a generar términos de búsqueda, puertas de entrada por las que entraron los usuarios a ver esas fichas de producto. Exacto. Y seguramente otros async que también sirvieron de puertas de entrada para entrar a ese producto donde se ejecutó tu compra después. Entonces, tienen mucho poder estas campañas. Y luego, para terminar todas las campañas de fase de lanzamiento de ranking, podríamos terminar, pero solo cuando tengamos un buen creativo con campañas de video targeting en concordancia exacta a las mismas palabras clave que le hemos hecho las campañas de ranking en Sponsor Product. Lo que buscamos en estas campañas es intentar igual generar ranking orgánico a través de campañas de Sponsor Brand Video, pero aparte resolver pues muchos problemas que puede tener el cliente a la hora de seleccionar el producto. Ponemos nuestro producto con una creatividad. La creatividad tiene que definir el producto, los usos, intentar poner en textos, en subtítulos, las características principales del producto. Es decir, que si a mí me están comprando porque yo vendo un carrito de bebé plegable, que quede bien claro en los subtítulos que es 100% plegable, porque el vídeo sabemos que sale sin audio en un inicio, cuando el cliente hace scroll y se reproduce. En móvil aún más, en móvil aún abarca incluso más ancho de página en comparación que con la versión PC de Amazon y es también pues, otro factor más, otra campaña más que ayuda a contribuir al ranking orgánico. Exacto. Hay que también comentar, para el que no lo conozca, si es que hay alguien que es algo que no se usa tanto, las campañas de Sponsored Brands Video, hay que recordar que normalmente están emplazadas sobre la mitad más o menos de la página cuando haces scroll e impactan mucho. Es decir, que sí que es cierto que son campañas que probablemente van a tener un coste mayor y que el ACOS va a ser mucho más complicado que esté controlado, aunque no estemos en lanzamiento, es el tipo de campaña que montemos, pero tienen un impacto importante. Has hablado del tema de los creativos, es muy importante para la gran mayoría de categorías. También es cierto que yo lo he usado alguna vez con vídeos genéricos sin derechos de autor para campañas un poco más expedicionales. También puede llegar a funcionar. Lo digo porque hay recursos gratuitos como Canva y historias de esas con las que se pueden hacer cosas muy dignas para el que no tenga presupuesto para un diseñador de vídeo. Bueno, yo lo dejo ahí como alternativa. Sí. Si a la gente le interesa, podemos hacer algún vídeo más adelante hablando de ello, porque las posibilidades son grandes también. Totalmente. Es que en función de cómo uses la segmentación, así va a ir el creativo. Date cuenta que las páginas de vídeo, todas las campañas de vídeo puedes orientarles a la página de detalle dentro del producto. Exacto. Eso contribuye un clic tras una búsqueda. Entonces, pues bueno, puedes ir jugando con los creativos. Yo creo que hay que hacer siempre un split test en todos los creativos que vayamos a rular dentro de las campañas de vídeo porque es lo ideal. Al fin y al cabo, en función de los términos de búsqueda que estés empleando, pues vas a encontrar un tipo de relevancia a otra y un tipo de cliente u otro. Y eso lo tienes que ir adaptando. El que me funciona a mí muy bien, how to use, momento de consumo en el cual el producto se encuadra en el momento de uso de ese buyer persona que vas dibujando a medida que van entrando las ventas y intentas hacerlo lo mejor posible con un móvil y el producto y un editor de Canva.
y cruzando imágenes aspiracionales más 4 planos que hagas con el vídeo en el momento del producto, en el momento del consumo, ya lo tienes. Ya lo tienes para hacer ese tipo de campañas, ¿sabes? Y luego hay una parte muy fundamental de todo esto que nos estamos olvidando y que no hemos comentado, que es, ya hemos hecho campañas de ranking, ok, hemos presupuesto alrededor de una keyword research que hemos hecho completo, donde vamos a intentar tirar la primera piedra y en qué palabras clave vamos a tirar la primera piedra, pero falta una parte muy importante que es toda la del research. Es decir, ¿qué puede hacer Amazon por mí en todo este ciclo en el cual yo genero ventas, genero términos de búsqueda, esos términos de búsqueda los descubro y una vez que los descubro vuelvo a mi listing, los optimizo o los escalo? ¿Qué puede hacer Amazon por mí? Entonces, en toda esa parte de research en la fase de lanzamiento, porque la gente piensa, no hay research en la fase de lanzamiento, también lo hay igualmente. Y ahí hay pues multitud de campañas que se pueden hacer y multitud de segmentaciones que se pueden jugar entre automáticas, que es lo que hablábamos al principio. Empezar a perfilar dentro de las automáticas por grupos de segmentación. Segmentar grupos de segmentación, términos de búsqueda, coincidencia cercana y coincidencia lejana, y hacer otra campaña para coincidencia sustitutiva y complementaria, que normalmente va a generar mayor volumen de asins que términos y al contrario en la primera situación. No digo que en concordancia sustitutiva y complementaria no puedan aparecer términos de búsqueda y que en cercana y lejana no puedan aparecer asins. Claro que van a aparecer, por supuesto. Pero ya estamos orientando un poquito más a esas automáticas, ¿sabes? Por supuesto, en las automáticas, negate a las ranking, porque estás metiéndole mucha chicha a través de ranking. Has hecho incrementos del 300%, 350%. No quieres que de momento eso entre en juego, ¿sabes? Y si entra en juego va a entrar con otro tipo de segmentación, seguramente con una amplia o con una frase o con una amplia modificada con esa negativización exacta. Pero para automáticas, en research, fase de lanzamiento, 2 campañas automáticas, una para cercana y lejana y otra para sustitutiva y complementaria. ¿Funcionan bien a activar los 4 grupos de segmentación? Sí, también. Yo te digo lo que me funciona bien a mí en muchas de las ocasiones y sobre todo en los últimos 6-8 meses, que es la estructura de campañas automáticas que más vengo usando. A mí me gusta también separarlas, yo estoy completamente de acuerdo. Y lo que decíamos, no en grupos, en campañas, porque si montáis una campaña automática con los distintos grupos que acaba de comentar Guille, os va a pasar 100% seguro eso, que una de las segmentaciones se va a llevar el 80 al 90% del presupuesto, con lo cual estáis, ya no solo es que todo el gasto se va a ir a la misma campaña, sino que estáis dejando de aprovechar una oportunidad muy buena para tener otro tipo de campañas que al final os van a aportar datos que son bastante relevantes. Al final, las campañas automáticas, cuando llevan mucho tiempo, cuando ya llevas un tiempo trabajándolas y has ido negativizando términos o negativizando asins, son campañas que al final no vas a acabar apagando. Es decir, funcionan, están ahí, van generando ventas, van generando términos de búsqueda y son útiles a largo plazo. Entonces, ya no es solo para la estrategia de lanzamiento, sino que es algo que vamos a mantener en el tiempo, con lo cual, si ya nos organizamos bien y cada campaña tiene su grupo y además, como hemos comentado al principio, lo organizamos en portfolios, os puede parecer una tontería los 2 portfolios, porque a lo mejor ahora tenéis muy pocas campañas activas, pero si llega un punto donde tenéis multitud de productos, cada uno con toda esa estructura que vamos a ir hablando, que puede derivar en 15 o 20 campañas por producto tranquilamente, si no están organizadas por portfolio, eso luego es un caos. A la hora de organizarlo, a la hora de tener una visión global, de decir, hostia, tú puedes tener una campaña con un ACOS disparado, pero el global del portfolio para ese producto pues tiene un ACOS diferente, mucho más bajo, y al final tienes una visión más global de cómo están funcionando, cómo están rindiendo las campañas para un producto o una familia en concreto. Y eso es súper importante. Claro, nosotros probablemente le damos más importancia porque trabajamos con clientes y nos ayuda mucho a dar reporte, el hecho de poder informar al cliente de cómo va una familia en concreto, pero a nivel particular, si no estáis gestionando el cliente, si tenéis solo vuestra cuenta, también os va a ayudar seguro en un futuro el tener este orden. Sí, total. O sea, es que al fin y al cabo, tener este orden y tener una buena nomenclatura de campañas, y aunque hagamos este paréntesis, ahora lo continuamos, te sirve para poder calcular qué porcentaje de gasto ha tenido un producto y qué porcentaje de venta. La nomenclatura es un melón también por abrir, Ahí tenemos también... Sí, eso es un buen tema también para algún día porque también es súper importante.
Total, sí. O sea, si no hay una buena nomenclatura, te va a costar Dios y ayuda a encontrar un ASIN que se esté anunciando dentro de una campaña, y si tienes muchos productos o ya más a partir de 4 o 5 productos vas a empezar a combinar campañas y te vas a volver loco si esos productos no comparten dentro de una misma familia. Y si tienes pocos productos y haces portfolios separados, igual te vas a volver un poco loco si no hay una buena nomenclatura de campañas. Pero esto que te permite el poder descargarte una semana sí, la semana siguiente también el informe de carteras, comparar el porcentaje de gasto con el porcentaje de gasto total de todas las carteras, de cada una de las carteras sobre el total de carteras, comparar el porcentaje de ventas sobre el total de ventas de las carteras y ver acciones ya que puedes hacer, en qué porcentaje de carteras estoy gastando más de lo que estoy atribuyendo. ¿Hay alguna cartera que tenga una mayor gasto y menor aportación a las ventas? Hagamos zoom ahí, a ver dónde podemos meter mano en esas campañas. Pero es que eso es esencial, porque si no... Exacto. Y incluso te diría, si llega un punto donde tenéis también muchas carteras, porque tenéis muchas familias de productos, yo lo que me funciona con algunos clientes que también el catálogo es muy amplio, es tener una cartera específica de lanzamientos. Con lo cual tú sabes que las campañas que tienen probablemente ese push, que a lo mejor estamos dándole más fuerte a un emplazamiento en concreto o un incremento en las pujas por lo que sea, la estrategia que podamos tener, las tenemos todas agrupadas en esa campaña, en esa cartera de lanzamientos. Y luego, cuando ya cambie de fase, la puedes mover, deshabilitar lo que tú quieras, pero la puedes mover de portfolio, con lo cual también es algo muy visual y funciona muy bien. Tal cual, totalmente de acuerdo contigo, Eric. O sea, eso te va a permitir mover las campañas dentro de los diferentes portfolios, te va a poder permitir aislar el ruido del performance, aislar el ranking del performance. Exacto. Ver cómo... Porque si tú al fin y al cabo metes campañas de lanzamiento dentro de un portfolio y combinas esos portfolios y luego tienes un grupo de portfolios de 10, 15, 20 portfolios, vas a creer que este producto le está pasando algo y no vas a ponerte en los pies de que estás lanzando el producto y que tu métrica no es el EICO, sino el ranking de las palabras claves y el tráfico relevante a ese listado, ¿sabes? Entonces, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que hay que organizar bien tanto la nomenclatura como la organización de la estructura inicial de los portfolios, ¿sabes? Sí. Entonces, si ya saliendo de las automáticas, luego hay gente también igual que puedes incluso hasta elevar el nivel, rizar un poco más el rizo. Habríamos hablado de 2 campañas automáticas, ahora puedes también incluso hacer 4, es decir, una por cada uno de los grupos de segmentación. Pero vamos, que con 2 sería una buena idea, valida un buen punto de partida. ¿Qué otro tipo de campaña de research podemos hacer esta fase de lanzamiento? Hay una campaña de defensa, aunque no es una defensa como tal, que es tu propio ASIN que estás lanzando, hacer un self-targeting, un targeting a ti mismo, donde yo pongo segmentación, el mismo ASIN que yo estoy anunciando, el anuncio mi ASIN, y lo voy a configurar como segmentación de productos en coincidencia ampliada, expandida, ¿vale? Para intentar encontrar también que otros competidores se están moviendo alrededor de mi listado y que están empezando a rondar mi listado y cómo puedo ir sacándolos de este ataque que me pueden hacer, porque en el momento que tu listado está publicado dentro de Amazon, eso empieza a recibir ataques por parte de todos los emplazamientos posibles, de sponsor product, de sponsor brand, de sponsor display, ahí también debajo de la buy box puede aparecer. Entonces, cuanto antes activemos esta campaña mejor, porque también nos va a permitir a saber qué otros ASIN están intentando entrarnos y sobre cuáles podremos luego atacar. Igual, ver los términos de búsqueda, ver qué otros ASIN dentro de esta defensa, por así decirlo, expandida, en la cual defiendo mi ASIN, pero también abarco un poquito más. ¿Vale? No, súper interesante. Al final, de la defensa y la protección de marca vamos a hablar más adelante, pero como se acaba el melón, al final, solo por tener una idea, ¿no? Que la gente se pueda hacer una idea global, lo ideal, el escenario perfecto, que es complicado porque necesitas presupuesto, necesitas hacerlo muy bien y tienes muchos productos. Pero el escenario ideal sería que cuando tú entras a tu ficha de producto, el cliente solo vea tu producto o productos de tu marca relacionados. Es casi imposible, siempre se te va a colar. Están las sugerencias de Amazon, que está ahí dando por saco. Que eso, si es moral o no es moral que te hagan eso a Amazon, eso ya es otro debate, ¿no? Pero bueno, pasa, pues al final vamos a intentar que dentro de nuestra ficha de producto todos los emplazamientos disponibles para advertising los estemos copando nosotros, con todos los distintos tipos de campañas que hay. Y hasta donde lleguemos, a veces va a ser imposible. Igual que nosotros atacamos al sensor de la competencia, nos van a atacar a nosotros. Y eso es así. Yo cuando lo detecto me apunto la matrícula de ese seller y luego voy a por él, pero eso ya es algo personal mío. Es un poco de toque que tengo. Cuando veo alguno, pum, a la lista negra. Pero sí, es así. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, totalmente. O sea, ellos van atacando. Pero disculpa un segundo que voy a cerrar la puerta porque tengo aquí la pega que se va colando.
ahí, bueno. Luego también muy importante el tema de diferenciar defensa de pago de defensa orgánica, que también existe. ¿De qué forma yo puedo hacer que las probabilidades de los competidores, la probabilidad de que un cliente haga clic en un anuncio de un competidor que esté atacando a mi ASIN se vea reducida? Bundles virtuales, frequently bought together, AMAs, cross-selling en AMAs, y luego podríamos hacer pago sponsor product, sponsor brand y sponsor display. Yo creo que podemos dar, aquí hay capítulos para una saga. Total. Bueno, está bien, que vayan saliendo cosas y nos lo vamos anotando y así tenemos temas porque es que es un tema súper interesante el advertising y lo mezclas con el SEO y al final es algo que si te gusta este mundillo da para eso, da para una saga entera de capítulos y capítulos. Totalmente. Sí. Luego la defensa es que, ya te digo, es que podríamos dedicar solo una hora a hablar de defensas, de tipos de campañas de defensa, de esas defensa orgánica que se puede hacer, cómo hacerlo. Lo podemos hacer, es que al final yo creo que da para un capítulo entero la defensa. Sí, total. Pues venga, nos lo apuntamos ahí para hacerlo un día. Entonces, tendríamos, pues ya te digo, esas campañas de ranking, esas 2 campañas automáticas y tendríamos también ese self-targeting, esa segmentación a mí mismo, ¿vale? Pero en formato expandido para intentar descubrir ASIN que se estén moviendo a mi alrededor y que bueno, podamos tener algún tipo de ventaja competitiva. Luego, igualmente, podemos hacer el self-targeting product, el targeting de segmentación de producto propio, pero ajustándolo a la página de detalle, ¿vale? Para que haya mayor agresividad y que si tengo otros productos que son complementarios con mi producto, lo que decías tú, poder defender ese carrusel de pago, ¿sabes? Entonces, tendríamos las campañas de ranking, que realmente serían campañas individuales, campañas multi-keyword, esos ASIN targeting a los ASINs que peor ranking orgánico tengan en primera mitad inferior de página y un video targeting incluso que podríamos hacer a las mismas palabras clave que estemos apuntando en las campañas de ranking. En research tendríamos 2 campañas automáticas, cercana y lejana, sustitutiva y complementaria. Tendríamos un ataque a nuestro propio ASIN, que sería como un ataque defendiéndose expandido para intentar encontrar ASINs y tendríamos el mismo tipo de campaña pero ajustada a la página de detalles de producto con otros ASINs que combinamos para defender ese emplazamiento de carrusel y luego tendríamos otras 2 campañas más de research que simplemente serían amplias y frases de mis multi-keyword campaigns, de esas campañas multi-keywords que he creado de ranking. Entonces, lo que van a hacer estas campañas igual van a ser generar términos de búsqueda alternativos a las palabras clave principales y a las palabras clave que nosotros hemos incluido en esa primera campaña de multi-keyword match ranking campaign. Esas campañas de ranking campaign al grupo de palabras clave que hemos encontrado por cores semánticas. Entonces, pues tendríamos ahí ya 7, 8 campañas que serían más que suficientes para empezar a 1, 2, trabajar. 3, 4, 5, 6, 7, yo creo que hemos comentado hasta 10. Claro, sí. Luego la gente dirá, vale, sí, está genial, está muy bien, pero ¿qué presupuesto necesitamos para hacer eso? Pues es que necesitamos presupuesto. Es que al final hay que tener en cuenta cuando lanzamos un producto, cuando nos metemos en este mundillo y cuando vamos si queremos profesionalizar lo que es una cuenta de Amazon, hay que tener en cuenta en que necesitamos capital, eso es importante. Y hay que saber que cuando vayas a lanzar un producto, vayas a montar tus campañas de advertising, te vas a encontrar a gente como Guille o gente como yo y como muchísimos otros que se dedican profesionalmente a eso y que estamos todo el día mirando campañas, con lo cual, si vas a hacerlo a medias, pues casi mejor que no te metas, porque a no ser que encuentres un nicho súper nicho que no está competido, que es algo muy complicado a día de hoy en Amazon, porque todo está ya muy trillado, lo normal es que donde te metas te vayas a encontrar con gente muy profesional que está gestionando campañas. Entonces, intentemos hacerlo lo mejor posible. Y sí, se necesita inversión y se necesita capital, porque la estructura de campañas, desde lanzamiento hasta consolidación, hasta protección de marca y todo lo que vamos a llegar a hacer para un producto, si el producto funciona, evidentemente, si no funciona lo vamos a dejar morir, o vamos a hablar con el cliente para que eso ya se acabe, pero si el producto funciona y de manera natural van creciendo las ventas, la estructura de campañas va a ser cada vez mayor y va a llegar a un punto donde cada producto tranquilamente puede tener eso, 20, 25 campañas las puede tener un solo producto, en un solo país. Sí, totalmente en un solo país. Aquí ya nos metemos en que a lo mejor ya veremos también un capítulo de lanzamientos internacionales, cómo se plantea. También es un buen melón.
Totalmente. Pero que la gente tenga en cuenta eso, ojo, que tiene tela. Que tiene Sí, tela. hay tela por cortar ahí. Y date cuenta que al fin y al cabo estoy de acuerdo contigo. Esto es como un mercado de acciones. O sea, y esto es como la selva. Amazon Advertising es como la selva. Hay unos mamíferos de gacela recién nacidos y son los más débiles, y el intermedio intenta comerse, el león intenta comerse a ese bicho. Tú, si ves que hay debilidades en el mercado, que encuentras a competidores débiles, vas a ir a por ellos. Y si otro tiene más expertise que tú, va a ir a por ti y va a intentar atacarte en aquellas segmentaciones que tú no estés cubriendo, y aquí en aquellas segmentaciones donde estés débil o no estés haciendo fuerza, pues él se va a Exacto, es aprovechar que lo de que ello. acabas de decir ahora de cuando encuentras un producto débil, a ti te habrá pasado 1000 veces. Cuando estás analizando los resultados de tus campañas, ves un nuevo término de búsqueda, que es un ASIN. Vas a ver qué ASIN es, ¿no? Porque nunca vas a coger ese ASIN para atacarlo sin verlo. Cuando abres un ASIN, ves que le está robando ventas y ves que eso es un desastre, es otro, lo que decíamos antes, ¿eh? Es otra pepita de oro y dices, ¡buah! Lo que acabo de encontrar, vas a por él, Sí, directo, sí, vas a por él con y va todo. a sufrir. Con Sí, sí. todo, con Sí, sí. todo. Entonces, claro, toda esta estructura hay que controlarla y saber lo que estamos haciendo. A tu pregunta del presupuesto, pues yo creo que nos la podemos responder. ¿Cuánto estás interesado en vender y a cuánto estás interesado en vender tu producto? Si tú estás intentando vender un producto 50 unidades al día, que estás intentando poner, o 20 unidades al día, pongamos, a un total de venta de 50 euros, pues estás buscando generar 1.000 euros al día. ¿Cuál es tu porcentaje de margen máximo? Venga, pongamos que es un 20%. Pues como máximo puedo gastar 200 euros al día en esas campañas de publicidad. Pero eso significaría gastarme todo el presupuesto de mi margen. Seamos un poco más conservadores, pongamos el 50% de ese total EICOS y podríamos trabajar en un total EICOS del 10%. Y eso significaría un total de inversión publicitaria para vender 50 unidades, 20 unidades de 50 euros, de un total de 100 euros diarios, de 100 Que luego euros al final va a diarios ser menos, en porque lo vas a publicidad. vincular con el tacos de la cuenta, con las ventas orgánicas que te va a generar esas campañas y no va a ser una Eso es. inversión tan grande. Bueno, la inversión va a ser la misma, pero el porcentaje se va a ver disminuido. O sea que al final es buscar un poco Eso eso. es, eso es. O sea, si es que si tú estás buscar 1.000 euros en Amazon al día, ¿qué menos que tirarle 100 euros en PPC? Estamos hablando de ventas publicitarias, luego ventas orgánicas ya veremos a ver por dónde salen, ¿sabes? Sí. Pero totalmente de acuerdo. O sea, hay que saber cuánto hay que invertir, no ponerle techo al presupuesto, porque si acompaña con un buen EICOS y una buena eficiencia publicitaria, sigamos esa tendencia, incrementemos el presupuesto, vayamos incrementando el presupuesto, siempre y cuando pues el objetivo que yo estoy teniendo, en este caso el objetivo de ranking, aunque yo encontrase una campaña que estuviera rindiendo mal, ampliaría el presupuesto también para ver hasta dónde puede llegar esa campaña. Nos sorprendería muchas veces en campañas que probablemente pues, no tengamos en un target EICOS o en un EICOS eficiente, o en un EICOS pues, un 30 o un 40% por encima de la media. Podríamos incluso subirle el presupuesto porque nos podemos llevar sorpresas alrededor de esas campañas, y luego también controlamos las pujas. Eso ya hablaremos Sí, hablamos y a sobre nivel el móvil. EICOS, que también hay mucha duda a veces y muchas preguntas acerca de cuál es el EICOS ideal. También hay que decir que no tiene nada que ver el EICOS entre categorías. Sectores Totalmente, como, no totalmente. sé, por ejemplo, me vienen a la cabeza ejemplos prácticos de clientes de la agencia, ¿no? Por ejemplo, la poricultura, puedes encontrar EICOS relativamente bajos, porque sí que es verdad que hay competencia y es dura, y Guille y yo nos pegamos mucho en eso uno con el otro, o sea que somos competencia, pero mira, aquí nos ves grabando juntos. Puedes encontrar ICOs relativamente, bueno, más razonables, pero por ejemplo en sectores como la suplementación no vayas a buscar un ICOS 10 porque no lo vas a encontrar. O sea, Claro, totalmente. es que es imposible. O Totalmente. sea, realmente ahí la guerra es brutal, te vas a encontrar con unos players con unos presupuestos brutales que se van a... O sea, bueno, como típico ejemplo que se pone en el marketing digital de Google cuando se hablaba de no vayas a intentar hacer una campaña para una aseguradora, ¿no? O para una agencia de viajes, pues hay un poco algunas palabras clave, algunos sectores en Amazon que ya están un poco así, donde a lo mejor el coste por clic ya se te puede ir al precio de tu producto, incluso en algunos casos. O sea Sí, sí. que, Sí, sí, totalmente. Y luego el caso contrario, el hecho de, oye, creer que un término de búsqueda tiene un buen tráfico, o que tiene un suficiente tráfico como para poder tomar decisiones alrededor de él. Estamos lanzando un producto, estamos empezando con los primeros datos de porcentaje de conversión. Si el producto es bueno, va a sacar un buen dato de porcentaje de conversión, pero no nos olvidemos que
Es cuestión de probabilidades el porcentaje de conversión. Es decir, un 5% de porcentaje de conversión significa que tengo un 5% de probabilidad de poder convertir sobre un 95% de no poder convertir. Y eso se traduce en 1 conversión en total de 20 clics. ¿Significa que cuando llego a los 20 clics debo de apagar el término de búsqueda? ¿Debo de negativizarlo? No, porque ese término de búsqueda aún puede generar un ACoS ineficiente, pero un ranking orgánico positivo, una aportación orgánica a ese término. Creo que el otro día lo calculábamos, alrededor de un 5% de conversión significa que cuando tú llegas a los 20 clics tienes alrededor del 67% de probabilidades de afirmar de que ese término no va a generar un ACoS eficiente, pero aún te queda un 37% de probabilidades en los que puede generar un ACoS no eficiente, pero positivo para el ranking orgánico. Entonces, no seamos estrictos con esos datos. Hay que darle flexibilidad, 1x2, 1x3, al umbral de los clics, al umbral de tráfico, para poder decidir si un término es bueno o no. Recordemos, estamos en ranking. Intentar hacer optimizaciones en ranking en base a un ACoS 5 o en ACoS 10 va a ser tirar toda la estrategia a la basura, porque nosotros estamos haciendo multiplicadores muy grandes. Queremos ver hasta dónde puede llegar nuestro producto y queremos que nuestro producto se nutra de palabras clave orgánicas y aumente el ranking orgánico. Entonces, ya te digo, siempre, y eso es una cosa muy común y eso es algo que la gente no tiene mucho en cuenta, que es el tema de cómo negativizar esos términos. ¿Cuándo puedo? Guille, ¿cuándo? ¿En qué número? Bueno, pues que el número depende de tu categoría. Si yo estoy vendiendo un sofá de 600 euros, ¿cuántos clics voy a necesitar? ¿Qué probabilidades hay que cada 100 usuarios que ya están entrando en mi listado compren un sofá de 700, 800 euros? ¿Qué probabilidad hay de esos mismos 100 usuarios que entren a mi producto y compren un ticket de 19 euros o un ticket de 14 euros? Las probabilidades se van a aumentar, el porcentaje de conversión va a aumentar seguramente. Eso aumenta el umbral. Disminuye el umbral. Necesitamos datos para poder tomar decisiones. Al final, las campañas hay que dejarlos correr y no estar todo el día encima de ellos tocando. Al final, eso también es importante. También lo podemos hablar ¿no? Cada cuánto optimizar, cómo hacer las optimizaciones de las campañas. Eso también da para un capítulo entero. Y hablamos, a veces ponemos mucho el foco en cuando ya están empezando a funcionar las campañas, para bien o para mal, tomar decisiones. Pero hay muchas veces que nos pasa lo contrario, que montamos una campaña y no tiene impresiones, no tiene clics. También, ojo, eso no significa que esa campaña no sea buena. Vamos a revisar qué está pasando. Hay métricas muy interesantes en Amazon, ¿no? Como las impresiones. Si no tiene impresiones, algo está pasando ahí. El top of search también es una métrica que te da muchas pistas de por dónde está yendo la campaña, de si a lo mejor hay que meterle un poco más de caña. A lo mejor te ha parecido que lo estabas montando muy bien, pero has sido demasiado conservador y no genera clics porque te están ganando las pujas. Es tan sencillo como eso, no hay mucho misterio. Uh-huh. Sí, totalmente. O sea, es que si tú tienes bajas impresiones, como hemos hecho el caso anterior de, oye, tengo una campaña intentando rankear a la palabra clave taza de café, la meto en campaña individual, en concordancia exacta, pongo el 30% menos de la puja recomendada, aumento un 300% en el top of search, estoy cargando ahí 3 o 4 euros por coste por clic, o mi puja puede llegar a ser 3 o 4 euros por coste por clic, o 2 o 3 euros por coste por clic fácilmente en un mercado europeo no muy competitivo o no muy caro como España, y no gasta. Subo impresiones, intento subir impresiones, aumento pujas. Vamos a fijarnos en ese porcentaje de top de búsquedas, cuántas veces estamos dominando ese primer emplazamiento. Es que es cuestión de probabilidad y de conocimiento, pero es que aquí hay mucho de probabilidad, ¿sabes? Hay muchísimo de probabilidad alrededor y el porcentaje de conversión es el que manda sobre toda esta ecuación de 3 incógnitas o de 3 variables que son el porcentaje de conversión, el precio medio del producto y el ACoS que yo quiero conseguir o el coste por clic que estoy pagando, ¿sabes? Entonces, tener eso también muy claro. Yo lo que sí que recomiendo es que, bueno, hay 3 accionables muy, muy, muy sencillos, que si no tengo impresiones aumento pujas, si tengo un CTR bajo y tengo impresiones altas, reviso el término donde está apareciendo. Está apareciendo una página de detalles, a lo mejor, y me está engañando, o está apareciendo en top of search y este es mi CTR real, porque si yo tengo CTR 0.20 o 0.15 en un top of search, pues significa que hay algo mal en el listing, no puede estar algo mal. A lo mejor nos hemos equivocado y no, es eso, ¿no? No estamos apuntando a la dirección correcta. A lo mejor la gente interpreta, a lo mejor este término de búsqueda debería estar relacionado con nosotros entendemos que debería ser relevante para nuestro producto, pero la gente no lo interpreta así. Las palabras clave al final es texto, ¿no? Y si la gente no lo asocia con este tipo de producto, pues a lo mejor nos estamos equivocando y nos toca recapitular y volver a montar una campaña un poco distinta.
Totalmente, totalmente. Volvemos a lo mismo, a volver a ir para abajo en ese keyword research que hemos hecho. Tendríamos ahí diferentes columnas con diferentes cores semánticas, cada una tendría un punto en común entre todos los términos de búsqueda, iríamos yendo hacia abajo. Si yo estoy intentando vender un sonajero para bebés y intento entrar en la palabra clave regalos para bebés, pues puede ser que en ese proceso no encuentre un porcentaje de conversión bueno, mi relevancia no sea buena. Pues a lo mejor tengo que ir a otra columna, a otra autopista en la que mi producto tiene que entrar. Vayamos a la core semántica de sonajeros, vayamos a la core semántica de productos sensoriales, no vayamos a una core semántica tan amplia, porque a lo mejor ahí el ranking es mucho más complejo, pero no por nada en concreto, sino porque el cliente que está buscando esa palabra clave dentro de Amazon, cada uno tiene una imagen mental diferente de lo que interpreta con ese regalo o una intención de búsqueda diferente alrededor de ese regalo para bebés. A lo mejor alguno quiere una canastilla, a lo mejor otro tiene una tarta de pañales, a lo mejor otro quiere un set de baberos o a lo mejor otro quiere mi sonajero. Pero eso no lo está definiendo, no hay ningún término que digas, oye, aquí sí o sí tengo que ser relevante. O están buscando ideas, que eso antes tampoco pasaba. Antes el 100% de las conversiones, de las búsquedas en Amazon tenían una intención transaccional, que es lo que siempre se decía, y cada vez más nos estamos encontrando, los que estamos acostumbrados a hacer búsquedas de palabras clave, que nos encontramos con la típica keyword de el mejor no sé qué. Eso es un cambio en el paradigma, en cómo está buscando la gente. Entonces también son cosas que hay que tener en cuenta, que a lo mejor una keyword muy genérica, pues la gente simplemente se está informando, hace clic, mira, analiza y luego ya volverá a comprar o ya volverá a buscar ese producto. Totalmente, totalmente. O sea, de ahí luego por eso hemos hablado de esas campañas de ranking con ese vídeo, en esos términos de búsqueda en los que queremos rankear, porque queremos enseñar, queremos ver si somos relevantes. Le estamos preguntando a Amazon, ¿soy relevante aquí o no? Y lo estoy sabiendo rápido. ¿Por qué? Porque no estoy dejando que la campaña se enrede ni en páginas de detalle, ni en competidores. No, va a top of search. Quiero que mi cliente haga la búsqueda y yo salir. Y comprobar en 3 o 4 días si yo aquí soy relevante o no. Porque voy a recibir muchos clics. ¿Por qué? Porque estoy metiendo un multiplicador de 300%. Sí, súper clave con lo que has dicho ahora. Es eso, ¿soy relevante aquí? Es que yo me quedaría con eso. O sea, realmente es... Tú vas con pujas bajas, pues te vas a enredar con esa palabra clave en otras segmentaciones y en otros emplazamientos, perdón. Y eso no te va a servir para validar si eres realmente... mira los términos de búsqueda. Si tú estás apareciendo en otras cosas, es que no vas a ser relevante. O sea, hay que fijarse muy bien en cuando nosotros estamos haciendo esa campaña, por qué la estamos haciendo. No la estamos haciendo para decirle a Amazon, ¿cuánto voy a vender aquí? No, le estamos preguntando, ¿yo soy relevante aquí? Porque como haya ese match que hablábamos entre producto, búsqueda y Amazon, esto es empezar a girar la rueda. Ya hemos empezado un camino en el que empezar a correr, en el que empezar a mover el coche. Sí. Ahora toca seguir viendo en el GPS por dónde va a ir el mapa de nuestro trayecto hasta que lleguemos al final, que es esa fase de madurez tan ansiada y es la que buscan los agregadores hoy en día, aparte. Sí, sí. Hostia, le hemos dado mucha caña con la fase de lanzamiento. Yo antes, fuera de cámara, hablamos y llegaremos al punto 3, pero yo creo que no llegamos ni al 2, porque si nos metemos ahora en el 2, se nos va a ir otra hora, sí, tranquilamente. Sí. Yo casi que lo dejaría aquí, ¿no? Cerrando un poco la fase de lanzamiento y teniendo en cuenta que nos quedan mínimo 2 capítulos más para ver las distintas frases de producto, como hemos hecho hoy, como con más detalle, hablando de campañas en concreto, de cómo las montamos nosotros, que creo que eso va a ayudar mucho. Sí. Vamos a acabar vamos a elaborar el documento que hemos comentado con Guille, lo vais a tener en la descripción para poderlo descargar y así lo que estamos hablando es de poder montar algo, ¿no? El rollo check para que la gente pueda decir, pues mira, esto, hecho y tengas una guía, ¿no? Al menos inicial, que yo creo que puede servir y puede aportar mucho valor. Eso es, sí, total. O sea, lo que queremos es intentar bajar a tierra todos estos conceptos que hemos tratado, que a lo mejor algunas personas o algunos usuarios que se están iniciando dentro de la venta en Amazon y dentro de los modelos de negocio en Amazon, pues les pueden resultar algo complejos e intentar bajarlo a algo más. Y ojo, que al final es lo que hablamos al principio, cada maestrillo tiene su librillo y aquí técnicas 1000. Si alguien tiene alguna técnica de lanzamiento que está utilizando y que le funciona, le quiera compartir con la comunidad, lo puede escribir en los comentarios y lo comentaremos en el siguiente vídeo, porque al final es eso, ideas nuevas y cosas locas, a mí se me ocurren a veces, con algún cliente, pues vamos a probar esto y lo pruebas y funciona o no funciona y a veces te sorprenden también ideas y hacer pruebas que se salen un poco de lo normal. Sí, totalmente. El hablar y el compartir ideas con otras personas que han pasado, con otros productos por las mismas fases que tú,
te invita a que ellos también te compartan las estrategias. Tú y yo hablamos de este producto que tenemos en la misma categoría, compartimos qué es lo que se mueve y qué es lo que se vende. Yo me acuerdo con David Vaquerizo igual, él me comentó una vez un tipo de campaña que era campaña All Asians y es una campaña que uso en todos mis portfolios. Yo también la uso. Y funciona muy bien, pero hay que saber setearla y hay que saber que es una campaña que no hay que tocarla. Es una campaña low bits, va a generar conversiones siempre, pero no la toques porque como la toques o negativices empiezas a joder eso, ¿sabes? Sí. A mí una cosa que me pasa mucho con esta campaña es que me llaman key accounts de Amazon y me dicen, oye, que hay una campaña que tienes ahí que tiene una cost del 2%, tío, que funciona muy bien, súbele el presupuesto, súbele el bit, que no lo has entendido, que no va de eso. Esa campaña no se toca. Eso no lo has entendido, eso es total. Eso es lo mejor que podría definir a eso cuando te dicen eso. No lo has entendido. Y muchas veces lo preguntan porque no lo desconocen también, ¿eh? Sí. No entienden de segmentación, tienen unos manuales en su por de advertising muy, muy marcados y ni desde luego ni saben cómo funciona el algoritmo, ni saben cuáles son los criterios de paso que se emplean para pasar de una fase a otra, ni conocen todo esto que estamos hablando. Pero, claro, cualquiera persona que viera eso en advertising diría, auméntale el presupuesto, pero claro, no sabe que es una campaña que hay que tener mucho control sobre ella. Sí. Vale, Guille, pues nada, si te parece, nos volvemos a ver en unos días, miramos agendas, cuadramos y nada, seguimos con el punto número 2 y a darle caña con el advertising. Perfecto. Pues nada, oye, para mí ha sido un placer volver a estar aquí a hablar de advertising. Igual lo que hemos dicho, que vamos a dejar aquí el contenido aquí abajo con esa checklist y nada, ya deseando pues que llegue el próximo capítulo para poder estar aquí y seguir dando chapa de advertising. Vale, Guille, pues muchas gracias. Muy bien, Eric, cuidaos mucho. Chao.